Bueno chicos, este va a ser el... Espero me escuchen bien, porque mis audífonos ahorita están fallando. Este... Vamos a terminar de ver la reserva de riesgos en curso. Solo voy a aclarar un poquito lo del chain ladder porque veo que estuvo un poco complicado. Vamos a ver otro método y al final les voy a dejar una tarea donde ustedes traten de obtener un método, ya sea en R, en Excel, en Access, donde ustedes quieran, para si yo les doy una fecha en específico, ustedes puedan obtener la reserva. Solo vamos a recordar un poquito, ¿no? La reserva de riesgos en curso habíamos quedado que es igual al mejor estimador, nosotros ya le llamamos BEL, Best Estimate Liability, más un margen de riesgo. Este componente lo vamos a ver hasta después. El BEL en su parte, lo que nos dice el BEL, el mejor estimador, debe tener la parte de egresos menos ingresos. Y ya vimos que por una cuestión contable, como las compañías reconocen el ingreso todo desde un principio, este componente ahorita en el método que yo les enseñé, pues no lo estamos viendo, ¿no? Solo vamos los egresos. Entonces, para los egresos, y vamos a suponer esto, recuerden, la reserva de riesgos en curso es justamente como su nombre lo dice, para todo lo que está en curso. Entonces vamos a imaginarnos algo. Está el día cero en que abrió la compañía, es la primera vez que abre, ¿no? En el día cero alguien vino y compró una póliza por 100 pesos. Va a ser la póliza A por un monto de 100 pesos. Y la vigencia es de un año, ¿no? Para simplificar. La compañía no puede decir que los 100 pesos ya le pertenecen. ¿Por qué? Porque pues, en algún momento del tiempo esta persona se puede siniestrar, puede existir un siniestro, ¿no? Entonces, para nosotros poder validar eso, pues tenemos que obtener los siniestros, cuánto yo espero de siniestralidad. Una de esas formas, si es el día cero, pues tenemos que ver información de mercado, ¿no? Si vemos información de mercado, son las tablas que da la comisión. Entonces yo diría, bueno, entonces mi reserva de riesgos en curso para el día cero, mi RRC del tiempo cero, ¿a qué de ser? Nosotros ya dijimos es la prima no devengada por el factor de siniestralidad B. Y le voy a poner una M arriba de mercado. Esta sería nuestra reserva de riesgos en curso. Adicional, si ustedes vieron su tablita, también hay un componente de gasto. Un porcentaje de gasto. Si yo no sé cuánto yo voy a gastar, recuerden, nosotros debemos de ver siniestros, dividendos, comisiones, todo. El factor de mercado ya reconoce prácticamente eso, a excepción de los gastos. La comisión dejó el componente de gastos por separado. Entonces, los gastos, como también son un egreso, lo podemos ver como más la prima no devengada por el porcentaje de gastos. Eso también viene en las tablitas de la circular. Yo puedo factorizar la prima no devengada, ¿no? Para tener un factor grandotote. El factor B más el de gastos por la prima no devengada me va a dar mi reserva. Esto si yo no tengo información. Si yo tengo información, pues hay que tratar de obtener estadísticas o algún factor o de alguna forma
proyectar los siniestros que va a haber, porque a lo mejor aquí va a haber un siniestro de 50 pesos, a lo mejor aquí va a haber un siniestro de 120, otro aquí de 30, etc, etc, ¿no? Pero yo, ¿cómo puedo saber eso? Pues para eso necesitamos información, ¿no? Por eso la comisión hace mucho, recalcan que necesitas información suficiente, homogénea, validada, etc. Entonces, si nosotros contamos con información, hay que ver alguna forma para proyectar, porque estos, recuerden, estoy en el tiempo cero, estos todavía no ocurren. Si yo quisiera, si yo estimo estos, o sea, estos se encuentran en el futuro, estos rojos, se encuentran en el futuro porque yo me encuentro en el tiempo cero. Si yo lograra estimarlos de alguna forma, pues yo diría, si es información propia, mi factor de siniestralidad Bell, le voy a poner una P de propio, debería a los siniestros entre la prima. En este ejemplo, ¿a cuánto sería? Tenemos que son 120 y 50, 170, 170 y 30, 200. Esto sería igual a 200 entre mi 100 de prima, ¿no? ¿Cuánto yo cobré contra cuánto yo pienso gastar? De siniestros, nada más. Adicional, yo tendría que estimar mi porcentaje de gastos. Mi porcentaje gastos, le voy a poner a P de propio. ¿A qué debería de ser igual? Pues debería de ser igual a los gastos, por ejemplo, sueldos, lo que le pagas al actuario, el agua, gastos fijos, gastos variables, el teléfono, todos los gastos entre la prima. Vamos a poner que son 30 pesitos, ¿vale? Por cualquier cosa, por ejemplo. Entonces aquí yo voy a tener un factor del 200%, y esto es un ejemplo, simplemente de pura casualidad, y aquí voy a tener un factor del 30%. Lo que va a ocasionar que mi reserva de riesgos en curso, con el método propio, sea igual a la prima no devengada por mi factor de siniestralidad propio Bell más mi porcentaje de gasto propio. Si se fijan, aunque la fórmula es la misma, el monto nos va a dar un monto diferente derivado de los porcentajes, ¿no? En realidad es el más complicado de obtener, porque como decía, los flujos son futuros. Hay que saber cómo obtener estos. Entonces, con base a esta explicación, lo que el método de Chen-Ladder trataba de reconocer, o ese desarrollo de siniestros, por así decirlo, eran 50, 100 y 30, no recuerdo cuánto era. Y creo que en la suma me equivoqué, ¿no? Dije que eran 200, o que era 130, sí, que era, o 120, no sé, no recuerdo. Estos siniestros que están en el futuro tengo que ver cómo obtenerlos. Lo que hacía el Chen-Ladder es decir, bueno, apóyate de información pasada. Es decir, de aquí a acá, o sea, yo aquí tenía 0 de siniestros, ¿no? Yo aquí tenía 0 de siniestros. Cuando pasó acá, yo tuve 50 de siniestro. Aquí hubo un incremento de algo, ¿no? Después de aquí a acá, los 50 más los 120 son los 170. Tuve otro incremento, el factor de desarrollo 1.
Ujú. Y de aquí a acá tuve otro incremento, que son los 200 ya, ¿no? Porque fue... Ujú. Yo no tenía siniestros al principio, después obtuve 50, de 50 crecieron a 170, que este es el primer factor, que es 100, 170 entre 50, y después el segundo factor fue 200 entre 170. Eso es lo que está tratando de hacer el Chenlader. Entonces, ¿qué es lo que yo necesito para proyectar siniestros? Necesito el primer siniestro. Supongamos, estamos en el... Este, recuerden, era el año cero, ¿no? Año cero. Era el primer año de la aseguradora que estaba vendiendo seguros. Después, si nosotros nos vamos al año 1, o sea, un año después, a lo mejor ya vendió su segunda póliza, la póliza B, por 200 pesitos, por dar un número. De igual manera, va a empezar con 0 de siniestros. Sin embargo, en el momento que llegue el primer siniestro, supongamos llegaron 30, yo debo decir, oye, ¿cuánto es el número de acá? Pues bueno, yo tengo una reglita, yo he visto que siempre crece en esta razón. Entonces, si yo agarro los 30 por los 170 entre 50, que es mi crecimiento, me va a dar mi siguiente siniestro de aquí. Bueno, el acumulado, ¿verdad? Recuerden que esto eran en acumulados. Después, este X1, pues yo no lo conozco, pero yo sé que X1 puede crecer en esta porción. Entonces yo agarro X1 por 200 entre 170, me va a dar X2. Y ya, si yo saco las diferencias de estos, voy a obtener los siniestros. O sea, lo que hice fue acumular para sacar los factores 50, 170, 200. Veo cuánto es el factor de crecimiento de los siniestros. Y con base a eso yo creo una tendencia. Yo estoy creando una tendencia de mis siniestros. Eso es lo que hay detrás del modelo de Chenlader. Eso es lo que está tratando de hacer, desarrollar, ver cómo van creciendo los siniestros según la experiencia, ¿no? Evidentemente para el año 3, bueno, el año 2, ya voy a tener dos factores. Yo podría validar haciendo el promedio de estos dos factores o yo qué sé, ¿no? Cuando ya empiece a tener los datos reales. Eso es lo que estaba tratando de hacer el Chenlader. Y se acomoda como triángulo porque si se fijan, es la forma más cómoda como que de agrupar la información para obtener el estadístico. Y es muy común utilizarlo, ¿no? Otra forma de calcular los siniestros, nosotros la reserva, nosotros ya la conocíamos. Y esta ya implica un poquito más de modelos un poco más complejos. Sin embargo, ya lo sabemos nosotros. Imagínense, ahorita no me va a importar este monto no me importa ahorita. Voy a tener la póliza A, la póliza B, la póliza C, la D, la E y la F, la G y así hasta muchas pólizas. Total de pólizas 300 pólizas. ¿Vale? 300 pólizas. Vamos a sentarnos un poquito a pensar. La reserva de riesgos en curso que me está diciendo el monto de dinero que yo necesito para hacer frente a mis siniestros futuros. Eso es lo que me está pidiendo la reserva de riesgos en curso. Entonces, supongamos, vamos a armar un modelito así con supuestos. Si yo tengo 3000 pólizas, ¿qué es lo que yo puedo hacer? Puedo calcular la frecuencia, el número de siniestros, ¿no? Y si yo calculo la frecuencia, puedo calcular la severidad también de cada siniestro, ¿no? Es decir, por ejemplo, ¿qué les parece que proponemos para cuántos siniestros un binomial? Si supongamos que el número
de siniestros se distribuye binomial. ¿De qué parámetros? Yo sé que no puedo tener más siniestros que pólizas en este supuesto, en este primer alcance. Entonces mi parámetro n va a ser igual a 300. Ajá. 300. Y mi parámetro P, que la P significa siniestro, probabilidad de que ocurra un siniestro, digamos que es de un 60%. Ajá. Entonces, en este modelo lo que yo estoy suponiendo es que cada póliza tiene una probabilidad de que ocurra un siniestro. Entonces, los datos importantes aquí son conocer esta N, ¿no? Saber cuántas pólizas hay o cuántas pólizas hoy tengo vigentes. O sea, con vigentes me refiero a vivas, que están funcionales, que no terminó el contrato. Si de estos 300 contratos alguna póliza ya terminó su vigencia, pues no hay que contarla, ¿no? Porque si no voy a estar duplicando un siniestro. Por decir algo, tal vez la póliza A ya terminó vigencia, entonces en lugar de 300 van a ser 299. Este número hay que tener cuidado, no es el número de pólizas emitidas en toda la historia, es el número de pólizas vigentes. O sea, que su contrato o su inicio y fin de vigencia todavía está en tiempo. ¿Por qué digo inicio y fin? Porque también pues recuerden que hay algo que se llama emisión anticipada. Algo que todavía no inicia vigencia, yo no le puedo calcular un siniestro. ¿Están de acuerdo? Eso en la circular viene algo específico de cómo manejar esas pólizas. Pero recuerden, ahorita solo nos vamos a enfocar a pólizas vigentes. O sea que la fecha de evaluación está entre el inicio y fin de vigencia de la póliza. Entonces, este número es ese, el número de pólizas vigentes. La probabilidad, pues nosotros tenemos que hacer el análisis de obtener la probabilidad. Tal vez es el número de siniestros entre el número de pólizas. Ahí ya entra más la estadística, ¿no? Pero ahorita es mostrarles qué otro modelito se puede crear para la reserva de riesgos en curso. El construir esto se ve más en la clase de modelos actuariales, que es la que del siguiente semestre. Cómo construir las hipótesis, cómo saber si es binomial, etc. Ahorita es un ejemplo para que lo conozcan. Después, recuerden nuestro modelo de pérdidas agregadas. Yo ya sé cuántos siniestros de aquí yo puedo sacar. A esto lo voy a llamar N, clásico, ¿no? Yo ya puedo sacar la esperanza de N, ¿no? Que es las 300 pólizas por el punto 60. ¿No? N por P. 6 por 3, 18, 180 siniestros, ¿no? No. Sí, 180. 6 por 3, 18. Sí. Ahí está, 180 siniestros, ¿vale? Eso es lo que yo espero, que existan 180 siniestros. Ahora, de esos 180 siniestros, ¿qué es lo que yo espero? Pues hay que decir, bueno, a lo mejor el monto de cada siniestro, que se llama X, que es igual al monto del siniestro, se va a distribuir como una gama, ¿no? Por decir algo. El parámetro alfa, beta. Entonces, mi reserva de riesgos en curso, va a ser igual a la esperanza de la variable y. ¿Y cuál va a ser la variable y? Pues la variable y va a ser igual a la suma desde que k es igual a 0 hasta n, porque puedo tener 0 siniestros, ¿no? Hasta n siniestros. Es de 0 a n de todas las x, ¿no? De cada xk. Esto, recuerden, es nuestro modelo de pérdidas agregadas.
nosotros ya vimos algunas aproximaciones que la esperanza, que esto es igual, esa variable y es lo mismo que la esperanza de x dado n, que esto es igual a una formulita, ¿no? Que es la esperanza de x por la esperanza de n. Entonces, así también podemos crear nuestra reserva de riesgos en curso. La parte de la siniestralidad, la de gastos, evidentemente va a quedar igual. Hay que sumarle su componente de gastos y ya quedaría. Pero si se fijan, lo complicado aquí es saber cómo se distribuye y obtener la P. Y lo mismo va a pasar con los siniestros. Hay que saber cómo se distribuyen los siniestros y cómo obtener sus parámetros. Pero esta es una reserva, ¿no? ¿Mejoras a este modelo? Sí tiene mejoras. Aquí estamos suponiendo que solo tiene un siniestro cada póliza. Y la verdad, por ejemplo, para autos, pues a lo mejor cada póliza puede tener más de un siniestro. Entonces hay que crear como que hay que ir haciendo más complejo el modelito, ¿no? Y ahorita solo lo voy a plantear para que se queden con idea. Si se fijan, la circular nunca habla de este método. Por eso solo quiero que se queden con el método estatutario ahorita, que lo conozcan, pero que no se queden con la inquietud de qué otros modelos pueden utilizar. Entonces, para hacer un poquito más complejo este modelo, vamos a decir que vamos a obtener el número de siniestros de cada póliza. O sea, voy a tener, ¿qué les parece que le llamo la variable L? Que es igual, L, que es el número de siniestros de cada póliza. Y aparte voy a tener X, que es el monto de cada siniestro L, de cada siniestro L. Entonces, si esto es de para cada póliza, pues entonces yo voy a crear una variable que se llame, no le voy a poner Y, le voy a cambiar el nombre, le voy a poner P de póliza. La P es igual a la suma de los siniestros desde que K es igual a 0 hasta L, porque cada póliza va a tener, le voy a poner un subíndice de cada póliza, desde K0 hasta L, porque cada póliza puede tener L siniestros, de X, de XK. Entonces en esta variable P sub I voy a estar sumando el monto de cada póliza. A su vez voy a tener una variable que se llame B, que son pólizas en vigor, número de pólizas en vigor. Repito, cuando digo número de pólizas en vigor, son las pólizas vivas, aquellas que ya iniciaron vigencia y que todavía no llega a su fin de vigencia. Entonces esa variable B lo que va a hacer es sumar cada PI. Entonces yo voy a tener una variable T de total que va a ser igual a la suma desde que I va de 0 hasta B, bueno, más bien desde 1, porque hay una póliza, dos pólizas, tres pólizas. Si no hubiera pólizas, pues yo sé que la reserva es 0, ¿no? Entonces la B va desde 1 hasta B, hasta el número de pólizas. ¿De quién voy a sumar cada PI? Esto a su vez, ¿qué es? Esto es la doble suma de cada póliza, desde que K es igual a 0 hasta L, X, K. Entonces lo que hay que hacer es sacar la esperanza de T, que si se fijan ya es un poquito más complicado. Nosotros no habíamos visto una doble suma, pero si X es una variable aleatoria y la L es una variable aleatoria, la P es una variable aleatoria. Y si la P es una variable aleatoria, la T también es una variable aleatoria. Entonces estamos haciendo sumas de variables aleatorias, que cada variable aleatoria es la suma de cada variable aleatoria. Es algo así como el ejemplito que conocemos mucho nosotros.
supongamos, si, si cada, si cada póliza, los siniestros se distribuyen exponencial, nosotros sabemos que la suma de siniestros nos da una gama. La suma de exponenciales nos da una gama. Suma de exponenciales nos da la gama. Ahora lo que sigue es la suma de gamas que nos da. Lo interesante aquí es que aquí la n es aleatoria. Porque no sé cuántos siniestros va a tener cada póliza. Sin embargo, la B de vigor no es aleatoria. Porque la B yo conozco, yo sé cuántas pólizas tengo. Entonces, si se dan cuenta, el modelito se puede hacer cada vez más complejo. Pero bueno, hay que seguir el principio de parsimonia. ¿Qué dice el principio de parsimonia? Pues entre más sencillo, más fácil de explicar, ¿no? Manténlo sencillo, ¿no? Porque así como se haga el modelo más complejo, van a aparecer más parámetros, etc, etc, ¿no? Entonces, esto, si llegamos a modelos actuariales, lo vamos a ver. Ya cómo construir todo ese tipo de cosas. Ahorita me interesa que solo vean el modelo general. Entonces vamos a vernos el modelo general, que es el estatutario, pero que conozcan que ustedes pueden crear cosas mucho más padres, ¿no? O sea, teniendo una variable aleatoria, recuerden, ustedes ya podrían construir su percentil, su varianza, a eso le podrían agregar un deducible, un límite, podrían evaluar mejor el reaseguro, porque el reaseguro sería como un límite, un coaseguro. O sea, si conocen la variable aleatoria, conocen mucha más información que el otro, ¿no? Que el otro que tenía el factor, pues hay que hacer pruebas estadísticas, depende de la información. Bueno, también depende de la información para saber cómo se distribuyen, pero el otro como que es más estadístico, ¿no? Pero bueno, esa es la idea de cómo se construyen modelos más complicados, ¿no? Esto también, vale la pena decirlo, esto también se hace por simulación. Ustedes también en décimo me parece que llevan una materia de simulación. Si ustedes llegan a tener esa materia con alguien que les enseñe bien, hacer este tipo de cosas en simulación es súper padre, porque ya no tenemos que hacer tantas pruebas estadísticas y aparte con las computadoras nos facilita la vida todo, ¿no? Ok, perfecto. Entonces, como les decía, para cerrar, la reserva de riesgos en curso va a tener su BEL más su margen de riesgo. El margen de riesgo después lo vemos. Pero lo que es el BEL o el mejor estimador tiene su, le voy a llamar así, su BEL de riesgo. Este está como subíndice más su BEL de gasto. Por lo tanto, si yo sustituyo todo eso, la reserva de riesgos en curso es igual al BEL de riesgo más el BEL de gasto más un margen de riesgo. Así de sencillo es. Conceptos que hay que tener como que muy en claros para la tarea. Yo les voy a dar una serie de pólizas y les voy a dar ciertas fechas para que calculen la fecha de evaluación. Imagínense, les voy a dar una lista de 300. Yo les voy a dar la base de emisión. ¿Cómo funcionan las bases de emisión? Al día cero, no estoy borrado. Al día cero, a lo mejor la compañía emitió 3 pólizas. Al día cero. Pasó un mes y al siguiente mes emitió 5 pólizas. Pasó otro mes y emitió 10 pólizas. Pasó otro mes y emitió 30 pólizas. En la base de emisión va a ver si yo soy parado el día de aquí, yo voy a tener en la base de emisión
30, 45, 48 pólizas. ¿Por qué? Porque la base de emisión es acumulativa, va acumulando los registros. Al día de aquí voy a tener 18 pólizas. A este día voy a tener 8 pólizas, a este día 3 pólizas. Eso queda claro, ¿no? Entonces, si yo les doy la última base de emisión y yo les digo, oye, quiero que me digas la reserva de riesgos en curso a esta fecha, aquí quiero que me des la reserva de riesgos en curso. Si ustedes calculan la reserva sobre todo, van a estar incorporando pólizas que no debieran de existir, porque a este día solo había 8 pólizas. ¿Cómo lo sabemos? Por la fecha de emisión. Si la fecha de emisión es mayor a la fecha de evaluación, entonces la reserva de riesgos en curso debe ser igual a 0. Esto es un entonces. Entonces, si la fecha de emisión es más grande que la fecha de evaluación, la reserva de riesgos en curso debe ser igual a 0. Entonces, de esas 40 pólizas, aunque estén en la base de emisión, si yo te digo esa fecha, no deben de estar. Ustedes ya tenían una formulita del factor de no devengado, que tenía unos casos, ¿no? Que si el inicio de vigencia era mayor a la fecha de evaluación, que si el fin es menor a la fecha de evaluación, y el otro caso, ¿no? Entonces, a este factor de no devengado hay que agregarle esta condición para que esté calculando bien. Si yo les digo, oye, yo quiero la reserva a este punto, solo agarran las pólizas que deben de tener. Si yo les digo a este punto, solo tengan las pólizas que deben de tener. Les digo, lo pueden hacer en R, en Excel, en Access, donde ustedes quieran, pero prácticamente recuerden que la reserva, como se debe de calcular, es con el método de prima no devengada. Prima no devengada, y yo les voy a dar el factor Bell y el factor de gastos. Yo se los voy a dar. Entonces, si yo les doy, hagan una macrito, un Excel bonito, ordenado, que si yo les doy una fecha, esa fecha cambie y les calcule la reserva automáticamente de la emisión. No les voy a decir cómo hacerlo, lo voy a hacer yo después, porque lo que me di cuenta es que usaron mi plantilla para hacer los resultados, solo pegando el triángulo, que está bien, se vieron astutos, pero el chiste de que les mandara el Excel es para que ustedes lo hicieran desde cero. No todos lo hicieron así, pero la mayoría. Entonces, primero lo van a hacer ustedes, a ver cómo les sale, y después ya. Ok. Entonces, bien, eso va a ser todo. Y esa va a ser su tarea. Y vamos a ver la nueva reserva. Si bien la reserva de riesgos en curso era para lo que está en el futuro, imagínense este caso. Tenemos una póliza de aquí a acá. Su inicio de vigencia y su fin de vigencia. Su inicio y su fin. Y ustedes la compraron. Esa es su póliza. Este día chocan. Aquí hubo un choque. Es más, lo voy a poner más extremo. Para que... Y digamos que esto es de 100 pesos. Les costó 100 pesos seguro. Un día, exactamente, un día antes, chocan. Pero no solo pasa eso. Chocaron camino al aeropuerto. Se iban de sus vacaciones, iban a su viaje en Europa. Entonces, ustedes chocaron aquí y por no llamarle a la aseguradora, porque si le llamaban iban a perder tiempo, iban a perder su vuelo, etcétera, lo que hicieron es de que un mes después
Ustedes regresan y llaman a la aseguradora. ¿Qué creen que vaya a pasar? Entonces, quiero que dentro de la tarea, en un Wordcito o en el mismo Excel o lo que sea, donde usted quiera, mándemelo en un TXT en la tarea cuando asigne, pero quiero que me digan lo siguiente. Bueno, respondan esto. ¿Qué pasa con ese siniestro? ¿Lo rechazan? ¿La aseguradora rechaza el siniestro o no lo rechaza? Si se fijan, ustedes pagaron 100 pesos y aquí llegó al final. Entonces esto, la aseguradora aún tendría dinero para pagar el siniestro. Quiero que respondan esto. ¿Y cómo lo van a responder? Lean esto. Busquen información acerca de la reserva de siniestros ocurridos pero no reportados. Y por su nombre en inglés, porque espero que sí ya estén buscando más información también en inglés, se llama Incurred but not reported. Casi no se nota que dejé unas letras, algunas las dejé en mayúscula por esto es siniestros ocurridos no reportados. Esto se conoce como SONOR, la abreviación, y en inglés ese incurred but not reported, incurrido pero no reportado, se le conoce como IBNR. Entonces, ¿qué pasa con ese siniestro? La aseguradora aún tendría dinero para pagar el siniestro. Yo tenía 100, terminó vigencia y un mes después de que terminó la vigencia, pues yo digo, oye, choqué, ¿no? Adicional a esa pregunta, quiero que agreguen la pregunta de métodos. Hagan una lista de por lo menos 5 métodos. ¿Qué métodos se pueden usar para calcular este IBNR o este SONOR? No cuenta usar chain ladder ni el estatutario. 5, por favor. 5 métodos sin mencionar chain ladder ni estatutario. Pueden ser estocásticos, determinísticos, de prima. Fundación Mafrias hizo un libro específico de métodos para IBNR que está muy bueno porque trae muchos métodos. Entonces esto en un Wordcito, aparte lo agregan en la tarea, junto con la tarea del reserva de riesgos en curso. Entonces creo que con esto es suficiente. Si tienen dudas me escriben. Gracias.